muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con el tema de funciones. Hoy vamos a trabajar algo supremamente importante y es la función inversa. Pero antes de mostrar cuál es la función inversa, vamos a demostrar, digamos que un teorema supremamente importante, y es el siguiente. Sea f de a en b una función. Bueno, obviamente A, B, subconjunto de los números reales. Y ya tenemos una función f. Entonces el teorema dice lo siguiente: f es biyectiva si y solo si existe g única. G única, obviamente G función, tal que G compuesto F es igual a G compuesto F igual a F idéntica. Esto es lo que vamos a probar, que existe una función única que cumple con estas características. Listo, entonces vamos a probarla primero de aquí para allá, es decir, vamos a suponer que f es biyectiva y vamos a probar que existe esta función única tal que cumple con esta propiedad. Bien, entonces vamos a proceder a hacer la demostración. Como siempre, vamos a partir de que f en este caso es una función inyectiva. Faltaba algo. G va a estar definida de b en a, es decir, a la inversa de cómo está definida la función f. Bien, entonces ya teniendo esto, vamos a proceder a hacer nuestra definición. Entonces, sea x que pertenece a A. ¿Bien? Como x pertenece a A y f es una función, entonces existe y en b tal que f de x es igual a y. Y esto, vamos a definir nuestra función g como g de y igual a x. Esa es nuestra definición. Así vamos a definir nuestra g. Lo primero que hay que probar, como siempre, es que esta función que va de b en a es efectivamente una función, ¿sí? Esta relación más bien de g es efectivamente una función. Como siempre, vamos a supongamos sea y que pertenece a b. Y pertenece a b y adicional, sabemos que f es sobreyectiva, entonces necesariamente existe un x que pertenece a A, tal que f de x es igual a y por la definición de g. Eso significa que g de y es igual a x. Entonces, de esta manera partimos de un y en el dominio y encontramos un x en el codominio, que es su respectiva imagen. Entonces, de esta manera probamos que está bien definido. Ahora vamos a probar que es una función. ¿Cómo? Sean y1 igual a y2 que pertenecen a b, ¿sí? A y1 y y2 que pertenecen a b. Entonces, como y1 es igual a y2, pues primero, por ser sobreyectiva esta función, efectivamente va a existir un x, que es la imagen de estos. Bien, entonces, ¿qué significa? Que para este existe un f de x1 y para este existe un f de x2. Bien, pues por ser sobreyectiva puedo garantizar estas tres imágenes. Ahora, como no solamente esto, sino que al tener esto sabemos que esta función de entrada es inyectiva, entonces x1 es igual a x2. Bien, x1 es igual a x2. Pero ¿qué habíamos dicho? Que f de x1 es exactamente y1 y f de x2 es exactamente y2. Por definición, tendríamos que g de y1 es precisamente x1 y g de y2 es precisamente x2. Y habíamos dicho que x1 era igual a x2, por lo tanto g de y1 es igual a g de y2. ¿Listo? Hemos probado que efectivamente la función o la relación que habíamos definido
es una función porque cumple con los criterios de una función, las dos propiedades particulares para demostrar que esto es una función. Vamos a probar lo de la identidad. Entonces vamos a evaluar entonces sea x que pertenece a A, ¿sí o no? Entonces vamos a evaluar f compuesto g de x. ¿Bien? Entonces f compuesto g de x es g de f de x, pero por definición f de x es y, entonces esto sería g de y, pero por definición g de y es x, por tanto esto es x. Entonces de esta manera hemos probado que eso es la identidad para el primer caso. Ahora vamos a hacerlo al revés, sea x que pertenece a b. Con esto ya estamos tomando un x en b y tenemos la función g compuesta de f. Entonces f evaluado en g de x, pero ¿qué es g de x? Es y, entonces f de y. ¿Y qué es f de y? Es x, según como se había definido previamente. Por lo tanto, esto es nuevamente la identidad. Y hemos probado que esta función nos da la identidad al componerla y además que conmuta. Finalmente, vamos a probar la unicidad. Bien, entonces lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a suponer que h, entonces tenemos que h y g cumplen la propiedad. Cumplen la propiedad. Esto quiere decir que f compuesto h de x es igual a f compuesto g de x, que es igual a la identidad. Bien. Ahora, ¿qué es esto? Esto es f evaluado en h de x. ¿Y qué es esto? F evaluado en g de x. Importante. F dijimos que era inyectiva. Al ser inyectiva no nos queda sino que h de x es precisamente g de x. Y esto prueba que nuestra función es única, es decir, solo existe una función que cumple con esa propiedad. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a suponer que existe una función g que cumple la propiedad y vamos a probar que esa función es efectivamente inyectiva. Ojo con esto, es inyectiva. Entonces vamos a tomar x1 y x2 que pertenecen a A. ¿Sí? Esto quiere decir, vamos a suponer pues que f de x1 es igual a f de x2. Bien. Al evaluar con la compuesta, entonces esto sería g compuesto de f de x1 es igual a g compuesto de f de x2, nuestra función. Y como g cumple la propiedad de la que estuvimos hablando ahora, entonces esta evaluación nos da x1 y esta evaluación nos da x2. Eso quiere decir que nuestra función f es una función inyectiva. Bien. Y ahora vamos a probar que es sobreyectiva. Entonces, sea y que pertenece a b, como y pertenece a b, entonces la definición de nuestra función nos dice que g de y es igual a x. Bien, g de y es igual a x, por lo tanto, f de x es igual a y de esa manera hemos probado que nuestra función es sobreyectiva, de manera pues bastante sencilla, porque solo fue tomar la definición de la propiedad de la que nosotros ya habíamos partido de nuestra función. Por lo tanto, esta función f es sobreyectiva. Y no solamente eso, y ya queda como ejercicio, la construcción que hicimos ahora también muestra que la función g es biyectiva. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos probado o hemos garantizado la existencia de una función bien particular. ¿Quién es esa función g? Resulta que si una función cumple las condiciones de ser biyectiva, entonces existe una función f, digamos que esta es f, va a existir otra función y esa función la vamos a llamar f a la menos 1, que es la función inversa. Y se define que f compuesto f a la menos 1 de x
es precisamente f a la menos 1 compuesto de f a la menos 1 de x, y esto es precisamente la identidad. Y esta es la definición de función inversa. Acabamos de probar que para las funciones biyectivas existe una función inversa, y de esta manera ya lo estamos definiendo. Nos va a decir que acabamos de demostrar la existencia de la función inversa, y no solamente su existencia sino también su unicidad, es decir, la función inversa es necesariamente única. Por último, vamos a dar unos ejemplos. Para la función f de x igual a e a la x, su función inversa f a la menos 1 de x es logaritmo natural de x. Bien, esta es la función y esta la definió Neper. Esta es la función logaritmo neperiano. Y por ejemplo, para la función f de x igual a la x, su función inversa f a la menos 1 de x es logaritmo en base a de x. Esa sería su función inversa. Listo, ya con esto hemos terminado de probar las propiedades más puntuales de las funciones, para que los practiquen, para que las entiendan, porque estos temas son supremamente importantes para este curso de análisis real. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.